Listo, entonces estábamos viendo álgebra relacional y bueno, habíamos visto hasta división. Vamos a ver otras sentencias más. El rename, que nos permite renombrar, estoy grabando, sí, que nos permite renombrar atributos de una tabla. Por ejemplo, si yo quisiera renombrar esta relación A para que en lugar de que se llamen X y E, estos atributos, en lugar de que se llamen X y E, se llamen UM, entonces diría A, rename X as U, Y as M. Ninguna ciencia. ¿Cuál es la utilidad de esta operación? Que si digamos yo tengo dos tablas que tienen los mismos datos, pero diferentes nombres de atributos, es decir, las mismas cabeceras, pero con diferente nombre, mismos tipos y demás, yo puedo hacer un rename para que se pueda hacer unión, ¿no? Porque el requisito es que las cabeceras tengan el mismo nombre, ¿no? Sean iguales. Entonces, para eso se utiliza este rename. También podemos añadir columnas a una tabla y eso es a través de este comando extend. Entonces, si yo quiero añadir dos columnas a mi tabla, la columna S y la columna P, entonces digo extend A, o sea, quiero añadir columnas a esta tabla A, añadiendo la columna, o sea, un valor de atributo X más Y, haz S, entonces 1 más 2, 3, 4 más 5, 9, 7 más 8, 15. Entonces, le estoy diciendo cómo voy a calcular los valores de mi nuevo atributo S y cómo voy a calcular los valores de mi nuevo atributo P. Entonces, aquí X por P sería 10, 40, 70. Incluso podría poner una constante, por ejemplo, podría poner coma, ¿por qué no me deja? Ya, podría poner coma, digamos, 5 as C, ¿no? Una constante. Entonces C va a tener 5, 5, 5, ¿no? Eso para que vean, ¿no? Entonces acá las expresiones pueden tener con valores de los atributos que ya tenía o puedo tener un valor constante. Y ahora vayamos a la función summarize. Esta es, en realidad no es parte del álgebra relacional básico, es parte del álgebra relacional extendido que se llama. Esta operación nos permite obtener información de grupo. Les muestro ahora. Por ejemplo, qué bacana, ya. A ver, por ejemplo, si yo quisiera obtener, denme un segundo. Por ejemplo, si yo quisiera saber el promedio de cada alumno, y yo tengo esta tabla nota, para tener el promedio de cada alumno, entonces lo que yo puedo hacer es agrupar, ¿no? Tendría que tomar las notas del alumno A1, las notas del alumno A2, las notas del alumno A3. Y entonces sacar el promedio. Entonces, eh, acá, por ejemplo, promedio por alumno tendría, digamos, CI y PROM. Y entonces tendría A1 que va a tener un promedio, A2 que va a tener un promedio y A3 que va a tener un promedio. ¿Cómo calculo el promedio? El promedio va a ser igual al promedio, pero
average de esto, ¿no? De estos datos. La suma entre 4. El promedio de esto va a ser, este va a ser lo mismo, pero de las notas del alumno A2. Y el promedio del alumno A3 va a ser lo mismo. Obviamente esto es Excel, ¿no? No es SQL, pero es para que se ubiquen. Va a ser el promedio de esto. Esto es lo que quiero obtener. Entonces, si me pidieran obtener esta información, yo haría summarize, diría, vamos a hacer con un cuadro de texto mejor. Ya. Yo diría prom por alumno es igual a. Y digo, quiero sacar un resumen. Entonces digo, quiero sacar un resumen, summarize, de la tabla nota. Quiero hacer grupos por CI. Entonces le estoy diciendo, quiero tomar notas y hacer grupos por CI. Eso es lo que he hecho acá. He hecho el grupo amarillo, el grupo verde y el grupo celeste. ¿Cómo se han formado los grupos? Por el valor de CI. Todas las filas que tienen el mismo valor de CI forman un grupo. Entonces tengo el grupo de los CIs que valen a 1, el grupo de los CIs que valen a 2 y el grupo de los CIs que valen a 3. Ahora, ¿qué quiero encontrar en este grupo? Entonces añado, quiero añadir quiero calcular el promedio. Entonces a esta función se la llama función agregada, ABG, que viene de average. Y le digo, quiero que saques el promedio de calificación y le pongas de nombre prom. Entonces aquí estoy calculando ABG de la calificación y eso me va a permitir calcular este atributo, ¿no? Este atributo que se llama prom. Entonces el promedio son todos estos valores. ¿Sí? Así es como funciona el summarize, ¿no? Para formar grupos. Perfecto, entonces ahora les explico acá. Entonces tenemos summarize B, group by los atributos que querramos y podemos añadir las columnas que querramos, pero con funciones agregadas como el ABG que les acabo de mostrar. Pero también hay sum, count, max y min. Esas son todas las llamadas funciones agregadas. En nuestro resultado vamos a tener el atributo por el que agrupamos más los atributos que añadimos. Les voy a mostrar en un ejemplo. Entonces, si me dicen summarize B group by BK, bueno, perdón, aquí está, esto estamos viendo. Entonces, estamos diciendo R, que es este resultado, es igual a summarize, aquí me faltó una M. Summarize A, group by X. Como voy a agrupar por X, entonces voy a tener el grupo de los X9 y el grupo de los X5. Noten que las filas podrían estar en diferente orden,
pero yo se los he puesto así ordenadito para que se entienda mejor. Entonces, se agrupa por X, por tanto, hay dos grupos. Las filas que tienen el valor de X9 y las filas que tienen el valor de X5. Ahora, una vez que hago los grupos, puedo añadir las columnas que quiera, pero siempre con funciones agregadas, siempre. Entonces, quiero sacar el máximo valor de Z en el grupo y llamarle MXZ. Entonces, si se fijan, en la relación resultante yo voy a tener el atributo por el que agrupo, más los atributos que añado, que serían estos lilas, que aparecen acá. Entonces, max Z es el máximo valor de Z en el grupo. En el grupo el valor máximo de Z es 100, por eso es que aquí tengo 100. En este otro grupo el máximo valor de Z es 3000, por eso que acá tengo 3000. El mínimo valor de Y en el grupo es 1, por eso es que acá tengo 1. Y en este otro grupo es 3. Entonces aquí tengo 3. La sumatoria de Z sería 154, 55, 58. En el otro grupo 3218, ¿no? O sea, sumo todos estos valores. El count asterisco cuenta la cantidad de filas que hay en el grupo. Entonces aquí hay 2, 4, 5. Y en este otro grupo hay 1, 2, 3, 4 filas en el grupo. Y el promedio sería la suma entre el total. Entonces, 158 entre 5, 31.6. 3218 entre 4, 805. Entonces, todas esas son las funciones agregadas. La cabecera de la relación de resultante tendrá el atributo de agrupación, que en este caso es X, más los valores del grupo que se añaden, que son los lilas. Eso sería, ¿se ha entendido? No sé si tienen alguna pregunta. Ya. Veamos este otro ejemplo. Fíjense que cuando yo hago un summarize, yo puedo agrupar por más de un atributo. En este caso estoy agrupando por XA. Entonces yo voy a tener grupos de acuerdo al valor de XA. Todas las filas que tienen el mismo valor de XA forman un grupo. Por eso es que aquí tengo estos 4 grupos, ¿no? Un detalle, fíjense que en mi resultado yo voy a tener tantas filas como grupos tenga. Como tengo 2 grupos, en mi resultado voy a tener 2 filas. En este caso, como tengo 4 grupos, en mi resultado voy a tener 4 filas. Voy a tener una fila para el grupo verde, otra para el amarillo, el rosado y para el celeste. Entonces aquí, summarize A, group by XA, añadir máximo valor de Z. Entonces en el grupo el máximo valor de Z es 50. En este otro grupo es 100. En el grupo rosado es 3000 y en el grupo celeste es 200. Y así puedo obtener los diferentes valores. Min, el valor mínimo en el grupo es aquí, sí, 1, el valor mínimo de Y es 1. Acá el valor mínimo de Y es 3, acá el valor mínimo de Y es 5 y acá es 4. Por eso es que 1, 3, 5, 4 es esta columna. Y así, la sumatoria de los zetas acá sería 54, 104, 3018 y 222, como ven acá. El count asterisco cuenta las filas que hay en el grupo. Este grupo tiene 2 filas, 3, 3 y 3. Por eso es que aquí tengo 2, 3, 3, 3. Y acá el promedio. No sé si hay alguna duda. Entonces, se agrupa por XA, por tanto, todas las filas cuyos valores XA sean iguales forman un grupo. La cabecera de la relación resultante va a tener los atributos por los que agrupo más los que añado, que serían estos otros.
y el resultado siempre va a tener tantas filas como grupos haya. Si agrupara por X a B, entonces tendría algo así, ¿no? Todas las filas que tienen el mismo valor de X a B forman un grupo. Entonces aquí la mayoría de los grupos serían de tamaño 1, salvo estos. El verde, el amarillo, el rosado y el celeste, ¿no? Que tiene dos filas. Y el resto tiene una fila. ¿Está claro? Ahora, puede ser que yo quiera devolver, por ejemplo, si quiero devolver cuántas filas tiene A, yo haría, mm, ya ni modo que esté pintado todo, porque estas son imágenes. Ya, eh, si yo escribiera summarize A y no agrupo por nada, ya vamos a hacer aquí otro. Por ejemplo, si yo tuviera esta tabla, tengo esta tabla, y yo hago R igual summarize B y no agrupo por nada y hago add, digamos, count, asterisco, este y max de Y hasta MY, digamos. Si hiciera esto, mi resultado sería el siguiente. Mi resultado tendría una sola fila. Tendría una sola fila y solamente tendría T y MY. En T tendría el total, o sea, tomaría todo como un grupo. Entonces tomaría, todo es un grupo, el total son 4 filas y el mayor de Y es 8. Entonces, cuando no pongo el group by, asume que todo es un grupo. ¿Está claro? Entonces, si no se escribe group by, asume que toda la tabla es un grupo. En realidad debería decir toda la relación. Y por tanto, el resultado tendrá una sola fila.
Sí, para todas, claro. Este solamente es un ejemplito. Puedo sacar el max, min, todas las funciones agregadas como siempre. ¿Ya? ¿Preguntas? No importa. Listo. Con eso terminamos álgebra relacional. Entonces, por ejemplo, si me pidieran obtener el carnet y nombre de los alumnos, esto no está terminado. Los alumnos con el mejor promedio general, por ejemplo. Esto me daría, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Obtener el CI y promedio de cada alumno. Esto me devolvería, sería así, ¿no? Promedios por alumno, summarize nota, group by CI, ADA BG Califas PROM. ¿Ya? Pero si me pidieran obtener el CI del alumno con el mejor promedio general, entonces tengo que seguir trabajando acá. Ya tengo los promedios por alumno, entonces tengo que sacar el mejor promedio. Sería summarize prompts por alumno. O sea, voy a hacer un resumen de este resumen. Voy a encontrar el mejor ABG, digamos. Nombre, alumno con mejor promedio. Entonces tendría algo así. Y ahora para obtener ese alumno tendría que hacer un theta join de alumno con mejor promedio. Me voy a copiar esto. Alumno con mejor promedio. Theta join. Y vamos a poner la condición theta. Prompts por alumno. Y la condición theta sería que prom es igual al mejor prom. ¿Sí? Ese sería el alumno con mejor promedio. Pero como solo me han pedido ¿qué he hecho pues? Perdón. Esta es mi respuesta final. Respuesta final. Voy a hacerlo más cortito. Alum mejor prom. Para que me entre en una sola línea y se entienda mejor. Entonces hacemos este theta join. Pero nos quedamos solamente con el carnet. No sé si me dejo entender. Entonces, para hacer estos ejercicios, es bueno que sean ejemplitos como acá. Entonces, si quiero saber cuál es el alumno con mejor promedio,
Aquí yo ya tengo los promedios por alumno, que es lo que hemos hecho acá, proms por alumno. Ahora voy a sacar el alumno con mejor promedio. El alumno con mejor promedio va a ser este, ¿no? Es más, no, no es alumno con mejor promedio. Este no es alumno, es mejor prom nomás. Mejor prom. Esto sería, el resultado final sería el alumno con mejor promedio. Entonces, mejor prom va a tener, voy a hacer un summarize de la tabla que construí antes y para sacar el máximo. Entonces, mejor prom va a tener prom y el 97. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Pegado especial. Solo valor. Ya. Entonces, este es el mejor promedio. Y ahora, para obtener quién tiene el mejor promedio, hago un, pero esto no se llama prom, se llama, ay, pucha, esta que sea la relación con mejor promedio. R, mejor promedio. Ya, entonces de la relación con mejor promedio. Entonces, R, mejor promedio. Entonces, este atributo se llama mejor prom. Entonces, lo que hacemos es hacer un theta join, ¿no? De prom con mejor prom. Para que tome solo las filas que tienen el mismo valor entre prom y mejor prom, que sería A3. Entonces, mi respuesta final va a ser A3. Porque aquí va a ser el theta join. El theta join viendo que prom sea igual a mejor prom. Entonces, va a ser este. Y me quedo con el carnet de identidad para que me devuelva directo a 3. ¿Está claro? Entonces les aconsejo que se hagan así tablitas para poder entender esto y hacer bien, porque la clave es saber por qué tengo que agrupar, ¿no? A veces hacen al azar esto del agrupar y les sale todo mal. Entonces la clave es esto, darse cuenta por qué hay que agrupar. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ahora pueden hacer, vamos a hacer una cosa, el resto del tiempo que queda, podríamos hacer más ejercicios. Vamos a anotarnos acá. Vamos a hacer más ejercicios. Los van a hacer ahorita y después hacen la práctica. Entonces, ejercicios. Vamos a poner nuestra lista de ejercicios. Vamos a trabajar con estas tablas. Entonces les voy a dar los ejercicios y a ver, van a intentar hacer
Y uno. Por si acaso el examen es el próximo martes, no va a ser hasta aquí. Obtener la cantidad de materias que hay en cada área. Obtener el área con más las áreas con más de 4 materias. Obtener el área con más materias, mayor cantidad de materias, ¿no? Pueden ir haciendo, yo voy a seguir escribiendo. Obtener el CI y nombre del alumno que repitió tres o más veces base de datos 1. De los alumnos en realidad, ¿no? Puede ser uno o varios que repitieron tres o más veces alguna materia, mejor. Bueno, base de datos 1 vamos a poner aquí. Aquí vamos a poner que repitieron tres o más veces alguna materia. Y otro, obtener el CI nombre de los alumnos que repitieron una misma materia mayor cantidad de veces que el resto de los alumnos. Los nombres de los que han repetido más veces una misma materia. Y con esos creo que ya estamos. Pueden ir haciendo en estos 10 minutos que quedan. Les paso los ejercicios para que les sea más cómodo. Se los paso por el chat. Claro, siempre subo todas las clases. Voy a subir, Juan Claudio. Siempre subo. Ay, el examen, sí, tengo que ver de conseguir aula. Si no, lo más probable es que sea presencial, pero como la materia es, o sea, no soy la docente oficial, no sé cómo manejaremos eso. Les aviso ya, les voy a avisar el pasado mañana. Las clases de mañana y pasado van a ser exclusivamente para hacer dudas. Entonces ya tienen que terminar sus prácticas, ¿no? Las prácticas que ustedes las tienen en el tablón. Entonces tienen todo como para dar un excelente examen. No en el tablón, aquí en trabajo de clases. Tienen las prácticas. Aquí tienen estas dos prácticas aparte de esta, ¿no? Entonces tienen que, o sea, ya están como para hacer todos los ejercicios. Tienen que hacer esto. En este ejercicio, en estos ejercicios tienen el summarize así con una tablita que pueden hacer para mañana y cualquier duda me dicen y acá es la aplicación. Lo más difícil es la aplicación en realidad, ¿no? Pero si no saben hacer con numeritos, como la práctica 2, aplicación menos van a poder hacer, ¿no? Entonces, tienen harto ejercicio como para dar súper bien su examen, ¿ya? Si desean, bueno, no sé si los ayuda, también tienen links. No creo que no he puesto los links. Aquí está. Pueden practicar álgebra relacional aquí
en estos links. Entonces eligen álgebra relacional. Claro que no están todas las operaciones. Entonces creo que les va a tomar más tiempo, ¿no? Mejor hacer a mano nomás. Pero si alguien quiere, entonces tenía que hacer A, join, A, join, B, digamos. Pero tienen que tener su tabla. Entonces aquí tienen varias bases de datos. A ver. A ver esta base de datos de universidad. Tendrían que entender, ¿no? Estas son las relaciones. Classroom, que tiene building room, number, capacity. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer seleccionar y voy a cambiar el teclado. Seleccionar, aquí tengo que poner la expresión, room number, mayor, sí, mayor a 5, capacity mejor, capacity mayor a 5 de classroom, ¿no? Esa sería mi consulta. Ejecutar consulta, expected en select, seguramente aquí hay que poner así. Eso es lo malo, ¿no? Que tienen que ver la sintaxis. Hace tiempo que no utilizo esto, entonces me he olvidado. Pero aquí hay algún error. A ver, vamos a ver. Voy a ver si convierte select asterisco con... Eso no hemos llevado, no se preocupen. Después vamos a ver. Where capacity mayor 5, digamos. Ejecutar consulta, ya. Ahora capaz que no lo haya traducido. No me lo traduce, que acá. Álgebra relacional. Aquí me debe dar la sintaxis. A ver, y si ponemos sigma, no me hagan caso, ya vayan haciendo ustedes. Estoy queriendo averiguar cuál es la sintaxis. Ay, voy así sin el paréntesis, qué tontera. Y ahora sí. Entonces esto me va a filtrar las aulas que tienen más capacidad mayor a 5, ¿no? Por ejemplo, capacidad mayor a 70 o a 50, digamos. Capacidad mayor a 50. Ejecuto. Entonces, si les sirve, perfecto. Si tuvieran alguna duda, pueden aquí hacer algunas pruebitas.
pero que no les tome mucho tiempo, ¿no? Como a mí que estaba viendo por qué me daba error cuando ponía el paréntesis acá. Y así, ya entonces pueden usar esto. Pero obviamente tienen que entender primero la base de datos, que sería toda esta. Classroom, que sería aula, departamento, curso, instructor. ¿No? Entonces, por ejemplo, si quiero ver todos los instructores, tendría que poner instructor. Si hago esto, se supone que me debería dar todo. A ver, vamos a ver. Sí, me da todos los instructores, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ver los instructores que ganan menos de 80.000. Entonces, seleccionar salary menor a 80.000. Pero quiero quedarme solamente con aquí debería haber paréntesis. Quiero quedarme solamente con el id y name del instructor. Entonces, proyectar id y name del instructor. Ay, aquí parece que me va a dar error. Ya voy a proyectar solamente el nombre. No, me va a dejar. Ah, sí, lo que pasa es que no tengo que usar esto, tengo que usar este. Proyectar name. Los nombres de los instructores que ganan menos de 80.000. Ejecuto la selección. Me salen Mozart, Cast, etcétera. Entonces yo tengo estas bases de datos que ya tienen datos y puedo hacer una cosa así, ¿no? Si quiero ver qué datos tienen mis tablas, pongo los nombres de las tablas y es como hacer un R igual classroom, digamos, ¿no? Entonces esto me va a dar todas las classroom. Si quiero ver todos los estudiantes, aquí está mi tabla student. Ah, de hecho, seleccionándola pueden ver. Aquí están. Ah, no, mentira. No sale. Entonces, sí, seleccionándola, aquí pone student. Entonces, podemos ejecutar student. Y ya se nos fue el tiempo, me tengo que ir. Entonces, aquí les dan todos los estudiantes. Entonces, si les sirve, pueden practicar con esto. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, vamos a quedar aquí. Mañana dudas, ¿ya? No, o todos dan virtual o nadie da virtual, pero no se puede hacer otra cosa. ¿Por qué estás de viaje? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te querrías dar virtual?